Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a seguir un poco con el tema de ayer, con el tema que empezamos ayer, abordando otro tipo de virus que es bastante relevante para lo que es, puntualmente para lo que es el tratamiento farmacológico y los medicamentos que tenemos disponibles. Y es algo que se implementa muchísimo, pues, porque como vamos a ver, todos los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana tienen sí tratamiento farmacológico, no como los virus que vimos ayer, que vimos que el tratamiento farmacológico era bastante limitado. ¿Sí? Bien, entonces el tema de hoy es infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana es el virus cuya infección produce luego, en un cierto plazo de infección, si no es tratada, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? El SIDA. Y bueno, los primeros casos fueron desde 1981 y desde ese año ha habido muchos avances en los tratamientos, este, pero seguimos sin respuestas como para poder eliminar el virus del organismo. O sea, la infección hoy por hoy es crónica. Si bien ha habido algunos casos documentados de, de curación, principalmente en niños que habían sido infectados por transmisión vertical, en general esos casos luego se vio que aún estaba el virus allí en determinados sectores que quedan en un estado de latencia viral, como vimos ayer, este, en lugares que se llaman santuarios, a los cuales es difícil acceder. El virus deja de ser detectable muchas veces, pero al cabo de unos años puede volver a activarse, ¿sí? A volver a multiplicarse con un ritmo importante, y por lo tanto activar los mecanismos que provocan daño celular y que van luego provocando daño en el organismo. El HIV o el VIH en español es un retrovirus, eso es una característica importante, del grupo de los lentivirus. ¿Ah? Ahora vamos a ver por qué una y otra cosa. ¿Sí? Es un virus, en lo que refiere a su composición, es un virus ARN positivo, son ARNs de una cadena y hay dos filamentos, ¿sí? Dos unidades de ARN, y ese ARN está en el virus acompañado por algunas enzimas que son muy importantes para la actividad, o sea, para llevar adelante el ciclo del virus, ¿sí? En la célula a la cual va a invadir. Tiene una cápside proteica, ¿sí? Que protege el material genético y las proteínas. Estas proteínas se llaman integrasa, proteasa y transcriptasa inversa. La vamos a ver en más detalle. Y envolviendo esa cápside proteica una envoltura lipídica que tiene dos proteínas importantes porque son las responsables de la unión específica con las células, para luego hacer ingresar el material genético al citoplasma, son GP120 y GP41. ¿Sí? El virus tiene esta forma, son fotos microscópicas. Entonces el VIH es un retrovirus, por lo que dice acá abajo, y lo que vamos a ver en el ciclo vital. ¿Sí? Es un ARN, es un filamento de ARN, pero que durante su ciclo, durante el ciclo de reproducción del virus de multiplicación, ese ARN pasa a ADN. ¿Sí? Recuerden que lo que vimos ayer eran dos tipos de virus, de acuerdo, dependiendo de su material genético, que eran virus ARN y virus ADN. ¿Sí?
En el ciclo de reproducción del virus que vimos ayer, el ADN debía ingresar al núcleo para poder replicarse, ¿sí? Generar más filamentos de ADN, y para poder también pasar a ARN para que el ARN sea leído en el citoplasma para sintetizar proteínas necesarias para ensamblar nuevas partículas de virus, ¿sí? Pero el virus ADN pasa a ARN en un pasaje que es el camino más, no sé si natural es la palabra, no es la palabra, pero es el pasaje, la transcripción es el pasaje de ADN a ARN, ¿no? En este caso, el virus y los virus que vimos ayer, ARN, en el ciclo de virus de reproducción, no pasaban a ADN, sino que se quedaban en el citoplasma, se replicaban, ¿sí? Formando más, copiando las unidades de ARN, y además eran leídos por los ribosomas en el citoplasma para sintetizar las proteínas necesarias para ensamblar con eso y con el material genético que se genera nuevas partículas de virus, ¿sí? Entonces, ARN simplemente siendo leído, replicado, ¿sí? Y leído por los ribosomas. En este caso, decimos que el HIV es un retrovirus porque el material genético es ARN, pero pasa a ADN en un proceso que se llama transcripción inversa, ¿sí? Es inversa porque la transcripción es de ADN a ARN, y en este caso es un pasaje en el sentido contrario. El ARN, como vamos a ver, pasa a ADN, ¿sí? Como forma intermedia, se llama ADN proviral, y ese ADN después va a dar lugar al ARN, ¿no? Por eso se llama retrovirus, ¿sí? Porque sigue un camino inverso. Es un lentivirus por el tiempo de latencia clínica, que es bastante prolongado, relativamente grande, ¿sí? Prolongado, ¿no? Por eso es por la lentitud con la cual avanza la infección en el organismo, ¿sí? O sea, no es que avance la infección lentamente, sino con la lentitud que se vuelve clínica, o sea, por lo que demora el periodo de incubación, de latencia clínica. Bien. Entonces, largo periodo de incubación. Después hay unas características que hacen que la infección por VIH sea especialmente complicada, ¿no? Infecta células que expresan el receptor CD4. Esa es su especificidad, ¿sí? El tropismo que tiene, la unión se da entre las proteínas que están en el virus y el receptor CD4. ¿Y qué células tienen el receptor CD4 en el organismo? Células que pertenecen al sistema inmune, ¿sí? Linfocitos T, células dendríticas, macrófagos y monocitos, ¿ok? El sistema inmune es la defensa que tenemos nosotros. Entonces el virus ataca, ¿sí? Provoca daño celular en componentes esenciales de las defensas que tiene el organismo, ¿sí? Por lo cual causa en el paciente que tiene la infección una inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? O sea, es una inmunodeficiencia secundaria, pero provoca que las defensas estén dañadas de manera importante, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo después en más detalle los procesos de las distintas etapas de la infección. Esto es un poco lo mismo que ya les dije antes, pero con más detalle. Tenemos dos filamentos de ARN monocatenario. Después tenemos las proteínas, ¿sí? Integrasa, proteasa y transcriptasa inversa. Tenemos la cápside que envuelve este material. Y después tenemos la envoltura lipídica, ¿sí? Una capa lipídica, una membrana, con algunas proteínas claves como la GP120, GP41, ¿sí? Y hay algunas más que no estamos poniendo porque no vamos a entrar en mucho más detalle, pero hay más proteínas. Continuamente se está estudiando la composición del virus, ¿eh?
acá lo que dice es, el virus posee la maquinaria necesaria para replicarse, por más que la célula hospedadora no se encuentre en etapa de división. Esto es algo importante para repasar lo que vimos ayer. En el ciclo de reproducción del virus que vimos ayer, el virus utiliza la maquinaria celular para reproducirse, ¿sí? O sea, necesita proteínas, ¿sí? Enzimas clave, como la enzima que replica ARN, o la enzima que replica ADN, necesita esas enzimas para poder replicarse, necesita esa maquinaria. Y esa maquinaria en la célula está a disposición cuando la célula está en un periodo de actividad determinado. Por ejemplo, la maquinaria celular para replicar ADN está muy activa cuando la célula se está dividiendo, está en etapa de división, cuando hay proliferación celular, ¿sí? Algunos virus, como el virus del papiloma, que es un virus ADN que vimos ayer, conduce a la célula a ingresar en ese estado de división, ¿sí? Por eso provoca proliferación celular. Los virus del ARN no son tan dependientes de esto porque la maquinaria para leer y replicar ARN está disponible más allá de que la célula se esté dividiendo. Pero en el caso del VIH, tiene consigo las proteínas necesarias para llevar a cabo algunas funciones clave para poder dividir, para poder replicarse. ¿Bien? Hay dos tipos de virus, solo para que lo sepan. Está el VIH-1 y el VIH-2. El más virulento es el VIH-1 y es la principal causa de SIDA. Vamos a ver cómo es el ciclo del VIH. Tenemos la primera etapa, es igual que al resto de los virus que vimos ayer, es el ingreso. Se da una unión específica entre GP120, la proteína que estaba en la envoltura lipídica, con CD4, que es el receptor, que está en las células pertenecientes al sistema inmune. Luego de esta unión hay una fusión en la envoltura lipídica del virus con la membrana celular, y esa fusión lleva a que el material, la cápside, ingrese al citoplasma, ¿sí? Esta cápside se desintegra, un paso que ayer llamamos desnudamiento, se desintegra, se digrega, dejando libres los filamentos de ARN y las proteínas virales, ¿sí? En el citoplasma. Entonces, el segundo paso es lo que llamamos la transcripción inversa. Cada filamento de ARN va a seguir este camino. El ARN pasa a ADN, llamamos ADN proviral, ¿sí? Y es ADN bicatenario, ¿sí? Entonces tenemos el ARN viral, es leído por una enzima que está presente en el virus, es una enzima viral, ¿sí? Que se llama transcriptasa inversa. Y esto es muy importante porque estas enzimas que acompañan al virus son dianas, objetivos blancos terapéuticos. O sea, son objetivos para la acción farmacológica de los principios activos que atacan o que detienen el crecimiento del virus. Porque además son principalmente los objetivos, porque bueno, son enzimas que están en el virus y no están en la célula. Entonces ahí tenemos selectividad. Entonces la primera enzima importante entonces es la transcriptasa inversa, que lo que hace es pasar ARN a ADN, ¿sí? Entonces copia un filamento, ¿sí? Genera la hebra complementaria y luego genera la otra, ¿sí? Entonces queda una doble hebra, ¿sí? Un ADN bicatenario, ¿sí? Eso lo hace la transcriptasa inversa. El siguiente paso es la integración. Ese ADN proviral ingresa al núcleo y se inserta en el ADN celular. Es un proceso que está catalizado por otra enzima viral que se llama integrasa, ¿sí? La integrasa entonces
genera cortes en el ADN celular, en el ADN de la célula que está siendo invadida, y inserta el ADN proviral. ¿Sí? Ese punto de disociación es variable, no importa. Pero bueno, es un paso también importante, y esta es la segunda enzima que puede ser un blanco farmacológico. Son enzimas que vienen con el virus. Algunas cosas importantes de acá, un poco también lo que vimos ayer. El proceso de transcripción es transcripción inversa, posee escasa fidelidad, y la transcriptasa inversa carece de actividad de edición. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que un poco les comentaba ayer, que durante los procesos de transcripción o replicación puede haber errores, porque no está exento de errores ese proceso, que básicamente es un copiado, ¿no? Ese proceso de errores, si esos errores permanecen, generan mutaciones, ¿no? Porque la secuencia no se copió adecuadamente, entonces hay errores en la secuencia genética, por lo tanto hay una mutación. Las transcriptasas eucariotas de las células también son susceptibles a estos errores, pero tienen actividad de edición, tienen mecanismos para corregir esos errores, para revisar el material que es producido y corregir si hubo errores de copiado. ¿Ah? Entonces, la transcriptasa inversa del VIH carece de esta actividad de edición, y además, sumado a la alta tasa de replicación del virus, provoca también, como vimos ayer para otros virus, una alta tasa de mutación. ¿No? Entonces, el ADN proviral ingresó, o sea, está inserto en el ADN celular. ¿Sí? Y en ese momento se puede, por eso es muy difícil detectar al virus en un paciente cuando hay un periodo de latencia largo. Ese virus, el ADN proviral que está integrado al ADN celular, puede quedar allí por mucho tiempo. ¿Eh? En el cuarto paso, por mecanismos normales de la célula lee el ADN proviral, ¿sí? Creando ARN viral. O sea, cuando el ADN se lee, ¿sí? Lo que se genera es una copia de ARN mensajero, que es el ARN del virus, el ARN que viene en las partículas del virus. ¿Sí? O sea, cuando se lee este ADN, se generan copias de ARN, que es el virus mismo, ¿no? El original. Bien. Sí, ese ARN, hay algunos pasos intermedios que también no estamos yendo al detalle, pero bueno, estos son a grandes rasgos el ciclo del VIH. Luego el ARN viral se traduce, ¿sí? O sea, se sintetizan las proteínas virales necesarias, y esas proteínas virales necesarias son las que estamos hablando, ¿no? Pero inicialmente, la primera, al inicio, cuando se traduce el ARN, se genera una poliproteína, una proteína grande, que debe ser procesada para dar lugar a las 3 proteínas que acompañan al virus. ¿No? Y ese procesamiento de la proteína lo genera otra enzima que también acompaña el virus desde un inicio, que se llama proteasa. ¿No? Entonces la proteasa lo que hace es procesar la poliproteína que se genera al leer el ARN viral para dar lugar a las 3 enzimas que acompañan al virus, que son la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. ¿Sí? Entonces, después de que ocurrió este paso, ya tenemos en el citoplasma de la célula, tenemos los filamentos de ARN viral, y tenemos las proteínas necesarias para ensamblar nuevas unidades de este virus. ¿Sí? Y cuando hay muchas unidades, luego del ensamblaje se da la gemación. El virus sale mediante este proceso en el cual se va envuelto por la bicapa lipídica
que expresa además las proteínas GP120 y GP41, además de otras que son fundamentales para luego invadir otras células. Bien, hay dudas. Si puedo repetir lo que dije cuando mencioné las 3 proteínas. Tenemos ARN viral. El ARN viral debe ser leído en un proceso de traducción para sintetizar proteínas. La proteína que se genera, que se sintetiza en la célula al leer el ARN viral, es una poliproteína que no tiene funcionalidad, no es funcional, ¿no? Esta poliproteína debe ser procesada para dar lugar a las proteínas, a las enzimas que acompañan al virus desde un inicio, ¿sí? Y ese procesamiento está a cargo de la enzima proteasa, ¿no? La proteasa viene con el virus en un inicio, queda en el citoplasma, ¿no? Y queda esperando a que aparezca esta poliproteína gigante para catalizar su procesamiento y dar lugar a las diferentes proteínas que ya venían con el virus, que son integrasa, transcriptasa inversa y la misma proteasa, ¿no? Además de otras proteínas de menor importancia que no estamos enfocando ahora. ¿Sí? Esto es una microfotografía electrónica de transmisión del VIH, ¿no? Acá ahí tenemos viriones inmaduros y luego como el ensamblado se va terminando, ¿sí? Acá hay virus, partículas virales saliendo de una célula, un linfocito T infectado, ¿sí? Se sintetiza en una célula T, se sintetiza 10 a la 9 a 10 a la 10 partículas virales por día, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? Ese se vendría a ser, estamos como diciendo un camino análogo a lo que vimos ayer. Vimos el ciclo de reproducción del virus. Ahora vamos a ver cómo es el proceso en etapas de la infección en una vista más global, ¿no? Más general, ¿no? El virus ingresa por una mucosa, ¿no? Y el ingreso por mucosas también es, a ver si creo que está acá. Como saben, el virus, la transmisión del virus es transmisión sexual, ¿sí? El virus ingresa por las mucosas de las superficies genitales porque tiene algunos receptores que hacen viable ese ingreso, ¿sí? Allí, según llegan a estar en contacto, una vez que ingresan y atraviesan la mucosa, llegan a estar en contacto con células dendríticas, que son células del sistema inmune que están repartidas en la periferia del organismo, cumpliendo funciones como de monitoreo. ¿Sí? Lo que hacen es estar al tanto de como cosas que están pasando. No me sale la palabra bien ahora, pero una palabra como para describir la función que hacen. Pero bueno, las células dendríticas tienen receptores CD4, por lo tanto son las primeras en ser infectadas, ¿no? Por el virus, y luego se transportan por su actividad normal, ¿sí? Se transportan a los órganos linfáticos, ¿sí? Mediante la linfa y llegan a ganglios. Eso demora unos días, ¿sí? Demora unos días hasta que el virus ya, porque a medida que va avanzando, llegando a ganglios, se sigue reproduciendo, se sigue multiplicando y sigue infectándose y diseminándose en los tejidos a los cuales va llegando, ¿no? Entonces, nodos linfáticos, luego comienza a infectar linfocitos T y luego alcanza la circulación sistémica, ¿sí? En un proceso que puede llevar 4 a 11 días, y se distribuye, una vez que llega a la circulación sistémica, se distribuye en todos los órganos, ¿sí? Y allí
En ese punto la infección ya es día 11 en adelante, la infección sería crónica. Sí, como te vino la pregunta, ¿se puede tener el virus y no desarrollar la enfermedad? Sí, es un poco lo que vimos ayer también y lo vamos a ver hoy. Una cosa es infección, tener el virus es lo que decimos infección. El virus genera una infección. ¿La infección qué era? Era invasión del virus, el virus es un parásito, invade al organismo, se multiplica y además provoca una reacción por dada por el sistema inmune. ¿Tá? Es una infección. ¿tá? La infección puede ser subclínica, puede no provocar, no provocar síntomas. ¿sí? Entonces, cuando hay un daño que provoca síntomas, entonces estamos hablando de una enfermedad. ¿Bien? El virus se transmite entonces por la transferencia de fluidos desde una persona infectada a una no infectada. La vía de transmisión más frecuente son el contacto sexual, ¿sí? Transfusiones sanguíneas, inyecciones con agujas infectadas, accidentes laborales son muy bajos, es muy baja la incidencia, pero por compartir agujas para drogas de uso hay una incidencia mayor. Y vía perinatal, la transmisión vertical, ¿sí? Madre-hijo. ¿sí? Acá tenemos el número de partículas de VIH que puede haber en 1 mililitro de fluido biológico en distintos fluidos. ¿sí? Entonces, sin duda la vía de transmisión más frecuente es el contacto sexual, ¿sí? La transmisión sexual. ¿sí? Un poco más de lo mismo. ¿sí? La transfusión sanguínea también, porque ahí el virus pasa directamente a la circulación sistémica de otra persona, entonces genera, ya está disponible para invadirse otras células, ¿sí? O sea, no tiene que atravesar mucosas para ingresar al organismo. ¿Cómo se realiza? No entiendo esa pregunta, desarrollar un poco más. El seguimiento de la infección se realiza monitoreando dos marcadores principales. ¿no? O sea, cómo medimos, cómo monitoreamos el seguimiento cómo vamos haciendo el seguimiento de la infección. Se mide la carga viral y la población de linfocitos. ¿no? La población de linfocitos que expresan CD4. La carga viral es un poco como medir, es lo que se está midiendo ahora con el análisis. Luego se saca la muestra por hisopado y se mide por PCR la presencia del coronavirus en la sangre, ¿no? en las mucosas en este caso. La carga viral es lo que nos indica es si está presente el virus. ¿no? Ese es el marcador. Nos está hablando de qué tan presente está el virus en la sangre. En el caso del HIV se hace en la sangre, en el análisis. Se saca una muestra de sangre y se hace el análisis. Y lo otro sí, el origen se conoce, sí. El origen del virus se conoce y no es tan relevante para el curso pero se puede leer. Entonces, el otro marcador importante es la población de linfocitos. ¿Por qué es importante? Porque los virus, al atacar los linfocitos, atacan a las defensas del sistema inmune. ¿bien? El daño celular que provocan es importante, como vimos ayer. El virus hace que la maquinaria de la célula un poco esté a disposición de él y además muchísimas partículas generándose adentro de la célula provocan una pérdida de funcionalidad y luego la muerte celular. ¿no? Entonces, el conteo, el número de células CD4 cae
cuando el virus aumenta. O sea, cuando aumenta la replicación del virus, se destruyen células CD4. Y esas células son necesarias para que el organismo se defienda, ¿no? Por lo tanto, el conteo de células CD4 se monitorea para evaluar el estado del paciente, en cuanto a su sistema inmune, ¿sí? Si está un conteo de células muy bajo, significa que el paciente va a tener una inmunodepresión importante, una inmunosupresión importante, ¿no? Por lo tanto, como tiene una inmunosupresión importante, va a estar expuesto a otros agentes patógenos, ¿sí? Va a estar mucho más expuesto que una persona inmunocompetente, una persona que tiene las defensas normales, va a estar mucho más expuesto y por lo tanto puede desarrollar otras infecciones u otras también enfermedades. También está expuesto a que los propios procesos en el organismo no estén bien controlados. Entonces, ahí es cuando baja mucho el conteo de células CD4, aparecen los síntomas de la enfermedad, que principalmente son infecciones secundarias, vamos a ver, infecciones secundarias y neoplasias, ¿sí? Y tumores. Porque es un poco lo que se encarga de controlar el sistema inmune. Entonces, inicialmente en un estado, vamos a ver las etapas de la infección. Creo que acá hay una infección aguda que dura semanas a meses. ¿No? Ahí vamos a ver esta curva. En la siguiente diapositiva dice un poco lo mismo. Hay un periodo de latencia que es asintomático, que puede durar meses a años, y luego viene la fase sintomática. La primera etapa, la infección aguda, que dura semanas a meses, está dada por un aumento importante en la carga viral, ¿sí? Y una disminución del conteo de células CD4. Esta etapa, los síntomas de esta infección pueden durar bastante menos y pueden ser confundidos perfectamente con una gripe estacional, ¿no? Porque son síntomas comunes a una infección viral, ¿no? Luego de esta etapa, el sistema inmune logra controlar de alguna manera esta tasa de replicación del virus, y la carga viral disminuye, ¿no? La carga viral disminuye y entonces el conteo de células CD4 se recupera, ¿no? Porque baja la actividad proliferativa del virus, ¿sí? Y puede disminuir muchísimo, ¿sí? Incluso hasta hacerse a veces indetectable, y se entra en un periodo de latencia totalmente asintomática, ¿no? Latencia clínica, ¿sí? Y ese periodo, si no es tratado farmacológicamente, puede durar de meses a años. ¿Está bien? O sea, es muy largo. Y por esto es lo que hablábamos de lentivirus, ¿no? Pero en algún momento el virus que está presente, o sea, la infección, en todo este momento la infección está presente, pero no está causando una enfermedad. En algún momento el ritmo de la replicación del virus se vuelve a disparar, y el conteo de células baja y aparecen los síntomas más fuertes de la enfermedad, en una etapa que, si no se trata, o sea, si este proceso si la infección se deja transcurrir sin tratamiento farmacológico, al final de esta etapa de infección ocurre la etapa SIDA, ¿sí? Que si no es tratada provoca, frecuentemente termina en la muerte del paciente, ¿no? Esto obviamente en la actualidad tenemos herramientas para retrasar, incluso evitar que el paciente llegue a esta etapa, ¿sí? Pero un poco, bueno, fueron cosas que se fueron aprendiendo con el tiempo.
Es un poco lo mismo. En la primera etapa, más de la mitad de los individuos seropositivos expresan síntomas parecidos al resfriado, ¿sí? Mientras el virus fluye a la circulación. Muchos otros ni siquiera tienen síntomas de la infección, ¿sí? O sea, pueden no haber ningún síntoma. El sistema inmune trabaja para remover el virus del cuerpo, por eso baja la carga viral y aumenta la carga de linfocitos, ¿no? La carga viral disminuye, pero está presente el virus y se sigue replicando. No es una latencia viral, sino que es una latencia clínica. La carga viral es baja, está controlada, pero el virus sigue estando ahí y se sigue replicando, ¿sí? Con mucho menos ritmo. ¿Ah? En una etapa final, estadio avanzado, que es sintomático, como baja mucho la carga de células CD4, ocurren infecciones oportunistas que dañan mucho, son graves, ¿no? para la salud del paciente. Ya vamos a llegar ahí, no se apuren. Bien, esto es un poco lo mismo, entonces tenemos un estadio temprano, ligeramente asintomático, que puede durar de 6 a 12 semanas, un estadio asintomático, que puede durar en promedio 10 años. El estadio sintomático, el paciente comienza progresivamente a presentar síntomas, rash cutáneo, diarrea, fatiga, pérdida involuntaria de peso. El deterioro del sistema inmune es lo principal, y eso hace que aparezcan infecciones oportunistas. El estadio tardío es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es una etapa terminal. ¿Sí? Hay un daño severo al sistema inmune con un conteo de CD4 muy bajo, menor a 200 por mililitro, y aparecen infecciones oportunistas en mayor número, así como ciertos tipos de cáncer, ¿no? De tumores, ¿no? Algo llamativo, o sea, no sé si les habrá llamado la atención, pero ayer con otro virus yo les dije que cuando cuando el sistema inmune adaptativo respondía, ¿no? Lograba eliminar al virus. Y en este caso no. El sistema inmune adaptativo responde, ¿no? Se generan anticuerpos contra el HIV, pero no se logra eliminar al virus del organismo, ¿no? O sea, aparecen anticuerpos, pero no se logra erradicar al virus del organismo, ¿no? Cuando aparecen anticuerpos, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, algunas categorías que se usan en los protocolos de tratamiento son tan importantes, dependiendo. Un poco lo importante acá es que el conteo de células CD4 se utiliza para evaluar el estado sintomático del paciente, ¿no? El estado clínico, perdón, ¿no? Pero cuando el conteo es muy bajo y hay muchos síntomas, ya está en una etapa SIDA, ¿eh? Hay distintos criterios y hay distintos protocolos para evaluar la evolución de los pacientes. El SIDA es la etapa terminal, es un conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad. Así se define un síndrome, ¿ah? Un cuadro clínico, un conjunto sintomático, presenta una enfermedad que tiene una determinada identidad, o sea, un determinado perfil, ¿sí? Y ese perfil está dado por algunas, o sea, síntomas que aparecen característicos. Por ejemplo, en la boca aparece candidiasis. Candidiasis es una infección provocada por hongos, que vamos a ver. O sea, el paciente se hace muy susceptible frente a amenazas a las cuales estamos en contacto todos los días, pero tenemos defensas para que esas amenazas, esos agentes patógenos no provoquen una infección, no se instalen en nuestro organismo. Dolor, alteración del gusto, herpes y sarcomas de Kaposi. Sarcomas es un tipo de
de neoplasia. Es un tumor maligno del endotelio linfático, ¿no? Después también infecciones respiratorias como tuberculosis, está muy asociada a la infección por VIH, neumonía, trastornos neurológicos con complejos de demencia, en casos avanzados, infecciones a nivel de las meninges, del encéfalo, trastornos del tracto gastrointestinal, estos son importantes también, diarrea, dolor abdominal, dificultad para tragar, esofagitis, infecciones a nivel del esófago, CMV es citomegalovirus, que es otro virus que también normalmente es controlado, pero provoca infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Y después neoplasias, otras neoplasias, además del sarcoma de Kaposi, como los linfomas y otros tipos de cáncer. El sistema inmune, además de controlar agentes patógenos que no se instalen, también controla procesos que se pueden ir de las manos dentro del propio organismo. O sea, que se pueden, por ejemplo, las neoplasias. O sea, el sistema inmune está también vinculado al control de las neoplasias. Bien, datos, estos quizás algunos datos están un poco viejos, tendría que actualizar, pero, por ejemplo, cada 10 minutos hay una persona nueva infectada en Estados Unidos. Y esto quizás ahora ya sea más. En el mundo ha provocado 34 millones de infectados, y por ejemplo en el año 2011 1,7 millones de muertes. La problemática vinculada al VIH es una pandemia y es una problemática muy importante. En Uruguay el primer fallecido fue el 29 de junio del 83, y ese es el Día Nacional de Lucha contra el VIH. Hasta el 2013 han fallecido casi 3.000 personas. En 2013, o sea, por eso les decía que tengo que actualizar esto, pero estos datos están disponibles, pueden acceder a la web del Ministerio de Salud. Hasta el 2013, 12.000 casos, y hoy, esto es el año pasado, 14.000 casos, ¿no? Y esto es un dato importante, entre 3 y 4 personas de cada 10 no saben, no conocen la infección. O sea, no saben, no son conscientes de que tienen VIH. Y esto es un problema porque pueden transmitir el virus sin saberlo. Hay una cobertura importante, pero debería ser mayor, 58% en tratamiento con antirretrovirales, una cobertura alta en embarazadas, 98%. Se ha disminuido mucho en Uruguay la transmisión vertical, ¿sí? La transmisión madre-hijo. Fundamentalmente la vía de infección predominante en Uruguay es la transmisión sexual, ¿sí? Que fundamentalmente ocurre en parejas heterosexuales. Dentro de la transmisión sanguínea predomina el uso de agujas, como compartir agujas de inyectables. Y hay como les decía, un buen control de la transmisión vertical, ¿sí? La mayor cantidad de infectados, 65%, son hombres. Y la franja etaria máxima de incidencia es de 15 a 34 años. Algunos datos como para tener un poco el panorama, ¿sí? La transmisión vertical en Uruguay ha bajado muchísimo, ¿sí? Porque con tratamiento farmacológico se puede evitar que el recién nacido tenga que ya desde antes, que el feto, que la infección se instale en los periodos de embarazo, durante el periodo de embarazo, en el feto. ¿Cómo se diagnostica la infección? El diagnóstico es clave porque si piensan que en el periodo largo de incubación que hay personas
hay pacientes que están infectados y que no son conscientes de su infección, ¿no? Por lo tanto, no están tomando las medidas necesarias, no solo para tratarse, o sea, tratar farmacológicamente que la infección no avance, sino para evitar transmitir la infección a otras personas, ¿no? Entonces el diagnóstico es fundamental para evitar la propagación del virus en la población. En demasiadas ocasiones la infección se detecta cuando aparecen síntomas, ¿sí?, de que el sistema inmune está debilitado. Y obviamente el diagnóstico tardío disminuye las probabilidades de éxito terapéutico y aumenta las probabilidades de contagio. Por esto el test de HIV debe ser gratuito, voluntario y confidencial. Confidencial principalmente porque, bueno, hay todo un tema social en torno al VIH ya desde los inicios. Y no nos vamos a meter, pero que bueno, que como todo, además, como todo análisis clínico, debería ser con datos confidenciales del paciente, que los conoce el médico tratante. Hay una palabra muy conocida o cuando se habla de virus, que es el periodo de ventana. El periodo de ventana es válido para cualquier tipo de infección. Es el lapso entre la infección y el momento en el cual la misma puede ser detectada por algún método de laboratorio, ¿no? O sea, es un periodo de tiempo entre que la infección, entre que el virus ingresó al organismo del paciente y el momento en el cual lo podemos detectar por algún método de diagnóstico. Hay algo que está implícito acá, y es que el periodo de ventana depende de la tecnología y del tipo de análisis de diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pruebas basadas en medición de anticuerpos, o sea, los diagnósticos que van a medir anticuerpos, obviamente tienen un periodo mucho mayor, porque hay que esperar a que el paciente sintetice anticuerpos contra el VIH, ¿no? Los métodos que miden carga viral tienen un menor periodo de ventana, porque pueden detectar el virus cuando está en una concentración importante, significativa en la sangre. La seroconversión es cuando el paciente genera anticuerpos específicos contra HIV. Se dice que es un paciente seropositivo cuando el paciente tiene anticuerpos contra el VIH. Cuando se generaron en el organismo anticuerpos contra el virus, la infección está establecida en el organismo, ¿sí? El cuerpo generó anticuerpos porque la infección está presente, ¿no? El periodo de ventana es importante reducir, o sea, se trabaja para que sea lo más chico posible, porque en ese periodo de ventana no podemos diagnosticar definitivamente al paciente, pero la carga viral en fluidos es alta y la infección puede ser transmitida, ¿sí? Y también, obviamente, además de depender del método diagnóstico, depende de las características individuales, varía persona a persona, porque el ritmo de crecimiento del virus en cada individuo va a ser variable, ¿no? Entonces acá están los test que van a detectar virus. O sea, el material genético tiene un periodo de ventana menor, ¿no? Hay dos tipos de método diagnóstico. Uno que llamamos tamizaje o screening, que tiene máxima sensibilidad, ¿sí?, pero menor especificidad, ¿no? Los métodos de tamizaje son métodos rápidos, ¿no?, que generan un diagnóstico presuntivo, o sea, son métodos rápidos que están disponibles, que están fácilmente realizables y que están disponibles y distribuidos en el territorio,
que están diseñados para detectar distintos componentes, pueden ser la carga viral misma o anticuerpos. Y lo que hacen es un diagnóstico inicial. ¿Ah? Esto, cuando estos test dan positivos, se tienen que hacer un segundo test para confirmar la infección. ¿Ah? Los métodos confirmatorios son los serológicos, los que tienen alta especificidad, ¿sí? Corroboran el resultado positivo de las pruebas de tamizaje. ¿Ah? Se utiliza, Western blot lo que hace es detectar si hay anticuerpos contra el VIH. ¿Ah? Es un poco periodo de ventana que hay. Los periodos de ventana se han ido reduciendo bastante, y por hoy con la carga viral se puede medir en un periodo bastante razonable. ¿No? Bien. No vamos a meter tanto, me interesa que entiendan los distintos test que hay y un poco cómo es la dinámica. ¿Ah? Entender la dinámica del diagnóstico es importante. Hay otros métodos diagnósticos moleculares, detectan la presencia del virus por amplificación de una secuencia genómica, que están indicadas en algunos casos. Pero vamos a ver un poco esto me parece más importante. Como tenemos este diagrama, lo que muestra es qué pasa cuando primero se hace un test de screening, de tamizaje, ¿sí? Si da negativo y hay sospecha clínica, o sea, hay sospecha de que el paciente puede tener el virus, que si hay sospecha, ya sea por síntomas o porque hubo un suceso, un evento, lo que se hace es se repite un tiempo después, ¿no? Y el paciente va a tener que tomar las medidas necesarias para evitar, por si fuese positivo, para evitar transmitir el virus a otra persona, ¿no? Si es positivo este análisis, o sea, si no hay ninguna sospecha, obviamente no se vuelve a repetir el análisis. Hay muchos protocolos y el test además puede ser voluntario, uno puede ir y pedir que le hagan un test. Si da positivo, se hace un test confirmatorio, un Western blot, que puede dar negativo, y acá lo mismo, si hay sospecha clínica se vuelve a repetir, da positivo, entonces se confirma la infección por VIH, o puede dar en una zona gris, y puede dar indeterminado. En esos casos, cuando da indeterminado, se puede ir a buscar, hacer un Western blot para el otro tipo de, otra cepa de VIH, o se puede, si es un paciente que hay muchas sospechas, ¿sí? Si no se repite el ELISA, el screening, un tiempo después. La pregunta ahí es si en farmacia hospitalaria hay test. No, creo que hay algunos hospitales que siguen tener los laboratorios clínicos que hacen el test. Hay laboratorios privados que hacen el test y hay dependencias públicas que ofrecen el test. No puse la información acá, pero es buscar, pero el test, como les digo, tiene que ser gratuito y tiene que estar disponible fácilmente para la población. Pero vamos a meternos en el tratamiento antirretroviral, ¿sí? El tratamiento de farmacológico que tenemos para tratar el virus. Entonces, esta imagen es un poco representativa del transcurso de la infección. El transcurso de la infección es puede verse como un tren que va tarde o temprano a caer en una zona complicada. Para esa zona es la etapa terminal, que es la etapa SIDA. ¿Sí? O sea, el paciente, la infección va hacia ese punto. ¿Sí? Va a distinta velocidad y tiene distinta distancia, ¿sí? Pero va hacia allí. En casi todos los pacientes no tratados,
el conteo de células CD4 termina cayendo y la infección avanza a una etapa SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué hace el tratamiento? Lo que hace el tratamiento es evitar que se llegue a este punto, ¿sí? El tratamiento farmacológico no elimina el virus, sino que evita y retrasa la etapa sintomática, ¿no? Eso es lo que hace el tratamiento antirretroviral. Los objetivos es reducir y mantener la carga viral al mínimo posible, reconstituir y preservar el sistema inmune, mejorar la calidad de vida, prevenir la transmisión, ¿no? También es uno de los objetivos. ¿Qué limitaciones tiene el tratamiento retroviral? Efectos adversos, que son importantes para algunos principios activos, y toxicidad a largo plazo. Esto es uno de los problemas que tenemos con estos tratamientos. Los fármacos que tenemos los podemos clasificar dependiendo de su mecanismo de acción, dependiendo de su target, ¿sí? De su blanco, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, inhibidores de fusión que bloquean el primer contacto del virus con la célula CD4, que expresa CD4 para impedir que el virus ingrese. Tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa, que inhiben la transcripción inversa, precisamente el pasaje de ARN a ADN proviral. Tenemos inhibidores de la integrasa, o sea, fármacos que inhiben la integración de la ADN proviral al ADN celular. Inhibidores de la transcripción también se usan, o sea, el pasaje de ADN proviral a ARN. Y después tenemos inhibidores de proteasa, ¿ah? Que inhiben esa proteína, esa enzima que lo que hace es procesar la poliproteína. Bien, vamos a meternos entonces para ver algunos. Lo que más me importa, lo más importa es esto, que sepan los distintos tipos de fármacos que hay, ¿sí? Y los distintos puntos donde puede atacar, donde puede incidir las herramientas farmacológicas disponibles. Los inhibidores de transcriptasa inversa además se clasifican en dos categorías. Tenemos los análogos nucleótidos, ¿no? O sea, inhiben a la transcriptasa inversa. ¿Se acuerdan? La transcriptasa inversa era una enzima que viene con el virus y que se encarga de pasar ARN viral a ADN proviral, ¿no? Entonces tenemos los análogos nucleótidos, son profármacos que compiten con sustratos de la transcriptasa inversa. Son análogos porque son similares estructuralmente a los sustratos de la transcriptasa inversa. Y los sustratos de la transcriptasa inversa son nucleótidos que se meten en la síntesis de, ¿qué se está sintetizando acá? ADN. Entonces, los nucleótidos tienen, por ejemplo, el nucleótido guanosina, adenina, ¿sí? Timina. Entonces tenemos análogos estructurales de esos sustratos que se meten, se unen a la transcriptasa inversa y terminan la producción de la cadena de ADN. ¿Sí? Son terminadores de cadena. Se unen, inhiben la actividad de la enzima y terminan la producción de la cadena. El primer análogo, y es uno de los fármacos más importantes en el tratamiento de farmacológico del HIV, es la sidobudina. Van a ver que muchos fármacos tienen una sigla asociada, y bueno, por eso la pongo, porque además, después cuando se habla de los fármacos, muchas veces simplemente se pone la sigla. La sidobudina es AZT. La sidobudina fue uno de los primeros fármacos de ser aprobado para el tratamiento fue el primer agente antirretroviral que mostró efectos clínicos positivos, ¿no? Y hasta el día de hoy es de primera línea, ¿no? Es hematotóxico, provoca, porque así como inhiben la transcriptasa inversa, pueden inhibir la transcripción en otros tejidos, ¿no? Y el perfil, lo que decía acá, la diferencia entre metabolismo intracelular y afinidad a polimerasas celulares, ¿no?
Pues la transcriptasa inversa es una ADN polimerasa, porque produce ADN, sintetiza ADN. ¿tá? En el caso, la transcriptasa inversa es viral, pero tiene ciertas características parecidas a la ADN polimerasa celular. Entonces, hay algunos de estos fármacos que se unen a la transcriptasa, a la ADN polimerasa celular, y provocando distintos perfiles de toxicidad. ¿sí? En el caso de la ciobudina, la toxicidad se da principalmente a nivel de grupos celulares, es decir, en la sangre, ¿sí? Por lo tanto es hematotóxico. ¿no? Tiene buena biodisponibilidad oral, y esto es importante porque estamos hablando de tratamientos crónicos, por lo tanto la vía oral es la esencial, ¿sí? Porque tratamiento crónico que no sea vía oral va a ser complicado. ¿ah? No digo que no haya, hay, por ejemplo la insulina, en el caso de diabéticos tipo 1, pero facilita mucho la adherencia del paciente si tenemos herramientas farmacológicas que tengan fármacos que tengan buena biodisponibilidad para poder ser administrados por vía oral. Aunque vean esto, tiene un intervalo de administración de 8 horas, o sea que tiene que ser administrado 3 veces por día. ¿sí? 3 veces por día de manera crónica. Hay otros análogos, no nos vamos a meter en todos, pero acá les dejo algunos nombres. Este arsenal de fármacos que tenemos tiene distintas características de toxicidad y de potencia y varían mucho. Hay protocolos que establecen con cuál empezar y hacer un monitoreo del paciente y si el paciente presenta X cambio, entonces capaz que se puede modificar el tratamiento y hacer ingresar algún otro fármaco. Ahora al final, después vamos a ver un poco más de los protocolos que hay. El otro tipo de inhibidores de transcriptasa inversa son los no análogos. ¿no? Son también activos frente a la transcriptasa inversa del VIH1, pero no son análogos estructurales. ¿no? Los inhiben, y esto es importante porque farmacológicamente inhiben específicamente a la transcriptasa inversa, pero por unión a sitios diferentes que los análogos. Y esto nos da una herramienta muy importante, que es combinar estos tipos de fármacos. ¿no? Como se unen por sitios diferentes, puede haber una sinergia en la actividad farmacológica, en la acción que se está buscando. No requieren trifosforilación, me pasé un poco por alto esto cuando dije los análogos, pero los análogos son profármacos que requieren ser trifosforilados, como vimos ayer para abacavir. ¿no? El mismo ejemplo que vimos ayer para abacavir. Bueno, los análogos, inhibidores análogos de transcriptasa inversa requieren trifosforilarse en la célula para ser activos. Estos no. Y los más usados son efavirenz, y algunos, pero el de primera línea es efavirenz. Tiene metabolismo hepático, la biodisponibilidad oral es buena, y tienen también efectos adversos asociados a erupciones cutáneas, o el efavirenz, por ejemplo, es neurotóxico, tiene efectos adversos importantes a nivel del sistema nervioso central. Bueno, y algún otro efecto adverso más. Otro tipo importante de fármacos antirretrovirales son los inhibidores de la proteasa, los que inhiben la proteasa, la enzima proteasa, impidiendo el procesamiento de la poliproteína viral, ¿no? Provocando la formación de partículas virales inmaduras, sin capacidad infectante. Si la poliproteína no es procesada, entonces las partículas virales que se ensamblen van a ser inmaduras, no van a tener las enzimas necesarias, o sea, no van a poder efectuar la función enzimática porque están todas juntas en esa poliproteína. Los inhibidores de proteasa tienen escasa biodisponibilidad, pero hay estrategias para aumentar por lo menos de manera importante la biodisponibilidad. Lo más usado
acá hay diferentes fármacos inhibidores de proteasa. Lo más usado es una combinación entre lopinavir y ritonavir, ¿no? Se administran juntos en una formulación que trae ya a los dos principios activos una combinación a dosis fija. Tiene metabolismo hepático, son importantes inhibidores enzimáticos, ¿no? Y provocan también efectos adversos que a veces son importantes. Luego tenemos otros tipos otros principios activos que son menos comunes, son más modernos si se quiere, no están todavía instaurados en los tratamientos de primera línea en general, pero se pueden utilizar en algunos casos. Inhibidores de integrasa, ¿ah? La enzima que integra el ADN proviral al ADN celular. Tenemos inhibidores de entrada también, ¿no? Con algunos de estos, principalmente los inhibidores de entrada, se ve que hay generación de resistencia importante. El tratamiento antirretroviral ha tenido un enorme éxito ha sido muy efectivo en el tratamiento de la infección y evitando que la infección llegue a una etapa SIDA, ¿no? En esta gráfica le muestra las prevalencias, o sea que la circulación del virus no ha parado de aumentar, o sea, cada vez más gente tiene VIH, ¿sí? O sea, el virus se va expandiendo cada vez más. Sin embargo, los números de pacientes que llegaban a etapa SIDA y de muertes vinculadas, provocadas por la infección, que inicialmente acompañaban el aumento de la prevalencia, ¿sí? Ven que está aumentando, a partir de que se comenzó a implementar de manera sistemática el tratamiento antirretroviral con determinados fármacos, de los que vimos, el número de muertes empezó a bajar y también el número de pacientes que llegan a etapa SIDA, ¿sí? A bajar y mantenerse constante, ¿sí? O sea que el tratamiento antirretroviral ha tenido un impacto importante en la letalidad del virus. El tratamiento antirretroviral se basa en algunas recomendaciones, ¿ah? Hay protocolos y se generan recomendaciones. Hasta 2015, que esto hasta hace poco, o sea, hay cosas que la aparición del virus es relativamente, o sea, ya van varios años, ¿no? 40 años, pero igual hay avances nuevos y esto está, a veces hay cambios importantes, como por ejemplo, hasta el 2015 se recomendaba evaluar el conteo de células CD4 para empezar la terapia. Ahora lo que se recomienda es empezar la terapia lo antes posible, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Cuál es el problema del tratamiento antirretroviral? Acá está la recomendación 2015. Iniciar el tratamiento independientemente del conteo CD4, principalmente en adultos, mujeres embarazadas o lactantes, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que el tratamiento antirretroviral estamos tratando a un paciente que no tiene síntomas, ¿no? que está en un periodo de latencia clínica que puede ser muy prolongado. ¿Por qué se da el tratamiento? Para disminuir la posibilidad de que ese paciente infecte a otros, para evitar la llegada de la etapa terminal, la etapa SIDA sintomática, para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Pero estamos instaurando un tratamiento que tiene efectos adversos que a veces son importantes, ¿no? Que además es un tratamiento crónico al que el paciente se debe adherir con un alto número de administraciones. Yo les decía recién, les hacía hincapié en que había un fármaco que se administraba 3 veces por día. Entonces es importante que el paciente esté dispuesto a cumplirlo
Porque si no lo cumple, no va a servir para nada, no vamos a tener la eficiencia, la efectividad que estamos buscando en el paciente, y además algunos efectos adversos igual se pueden dar, ¿no? El paciente debe estar dispuesto a cumplirlo y a someterse a análisis periódicos para evitar la ineficacia y que se genere resistencia, ¿no? Porque un tratamiento mal instaurado de este tipo puede facilitar además la aparición de resistencia. Normalmente estos tratamientos se dan al paciente de manera gratuita, ¿no? Tienen que estar disponibles para los pacientes. Por lo menos en salud pública se dan todos los principios activos de manera gratuita, ¿sí? Pero también se hace una evaluación integral del paciente. Es importante tener entrevistas con el paciente, procesos de atención farmacéutica, para que el paciente esté involucrado en este tratamiento, sepa, entienda bien a qué se apunta y por lo tanto se logre una adherencia importante, una adherencia correcta, ¿no? Que es fundamental para el éxito terapéutico. Normalmente lo que se hace es combinar. Se trancó. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Bien, sí, se cortó. Tengo algunos problemas ahí, tenemos algunos problemas acá con internet, no sé, pero me salió el cartel a mí que estaba inestable la conexión. ¿Qué fue lo último que escucharon? A ver si alguien me dice. Estaba hablando de la adherencia y de lo importante que es la adherencia para el éxito terapéutico. Bien. Lo que dije después es que es importante hacer un tratamiento integral, una evaluación integral del paciente con atención farmacéutica, teniendo entrevistas. En el tratamiento de es multidisciplinario, ¿sabes? Distintos profesionales vinculados a la salud participan en equipos para tratar de que el paciente esté contenido y... Ahí me falta una H. Y bueno, voy a corregir ya mismo. Voy a corregir. Bien, y lograr una adherencia correcta que es fundamental para el éxito terapéutico del paciente, ¿no? Los tratamientos de antirretroviral normalmente se combinan 3 antirretrovirales, ¿no? de acuerdo a distintas variables y a las características del paciente, ¿no? Esto es lo que yo les hablaba hace un rato de los protocolos que existen. Hay un protocolo que indica los fármacos de primera línea, dependiendo de las características, pero si el paciente tiene algunas características, los fármacos se pueden ir cambiando, pero se administra, se instala una combinación de antirretrovirales, ¿no? Para combatir, para que sea estudiado como más efectiva en el tratamiento de la infección. Normalmente se comienza con un inhibidor de transcriptasa inversa análogo, un inhibidor de transcriptasa inversa no análogo y un inhibidor de proteasa, ¿no? Si no recuerdo mal, el tratamiento de primera línea es sidobudina, efavirenz y lopinavir ritonavir. Si no me acuerdo mal. ¿Cuándo se modifica el tratamiento? Cuando hay una falla clínica, o sea, aparece una enfermedad oportunista, por ejemplo, de 3 a 6 meses luego de iniciada la terapia. Cuando hay una falla inmunológica, o sea, no se evidencia que las células CD4 se están recuperando, o una falla virológica que no se evidencia que la carga viral ha disminuido luego de iniciar la terapia. ¿Ah?
Luego hay otros tipos de tratamientos que no son para tratar la infección, sino que son, por ejemplo, profilaxis post-exposición, o sea, luego de que hay algún evento, un accidente laboral, por ejemplo, o hay una exposición, hay tratamientos que son efectivos dentro de las 24 o 36 horas del evento, ¿ah? Para evitar que el virus llegue a la circulación sistémica, llegue en esas primeras etapas a instalarse de manera crónica en el organismo. Enfermedades oportunistas, pregunta una compañera, son enfermedades, infecciones, ¿tá? O también enfermedades de otro tipo causadas principalmente porque el sistema inmune está deprimido en estos pacientes. Por eso es el oportunismo, ¿tá? Porque, por ejemplo, si vamos a infecciones, son causadas por agentes patógenos que normalmente a un paciente inmunocompetente, a un paciente que tiene las defensas sanas, las defensas bien, no logra establecerse en una infección y provocar una enfermedad, ¿no? Como el citomegalovirus que les comentaba antes, o la candidiasis, el hongo cándida, ¿no? Candidiasis a nivel de mucosas bucales, ¿sí? Esta es una enfermedad oportunista, ¿no? Aprovecha la situación de que el sistema inmune está deprimido. Otro tipo de profilaxis, preinfección, para personas sanas no infectadas con alto riesgo de infección, como por ejemplo parejas de personas que tienen la infección, hay tratamientos aprobados. Luego hay tratamientos específicos para mujeres embarazadas para prevenir la transmisión vertical. Se administra sidobudina intravenosa durante el parto y el recién nacido se trata por 6 semanas con sidobudina por vía oral. Lo que les decía un poco antes, atención farmacéutica es importante para apoyar la adherencia, evaluar interacciones. Todo tratamiento crónico es importante evaluar las interacciones con comidas, con plantas medicinales, con otro tipo de comedicación que puede aparecer, ¿sí? Porque es necesario que tengamos concentraciones eficaces y seguras de estos fármacos en el paciente, ¿no? Acá está, mira, lo que dudó un poco, los socios de ACE en Uruguay tienen la medicación cubierta por el Ministerio de Salud, se maneja a través del servicio de enfermedades infectocontagiosas, el Hospital Pasteur para adultos y por el Hospital Pereira Rosell para embarazadas y niños. Hay una comisión asesora formada por 2 médicos, un químico farmacéutico y un psicólogo que aprueba tratamientos nuevos y modificaciones. Hay otras policlínicas que hacen también un seguimiento de apoyo al servicio de enfermedades infectocontagiosas. Los socios de mutualistas acceden a una terapia básica de antirretrovirales a través de tickets. Antes de 2015, algunos principios activos que no estaban en el formulario terapéutico de medicamentos no estaban cubiertos, pero esto cambió y ahora también está. Pero acceden a través de tickets, ¿sí? Bien, preguntas. Se transmite por leche materna. La carga viral en la leche materna era bastante baja, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Había tenido una diapositiva en algún momento. Ahora la voy a buscar. ¿Verdad? No estaba. Yo creo que la carga viral en leche materna es baja. Y normalmente cuando se sabe que la madre tiene la infección, ya se trata desde el parto y después el lactante recién nacido se trata con antirretrovirales. Me tendría que fijar y me fijo para mañana a ver cómo es
la transmisión por leche materna. ¿Sí? Se la debo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que entre ayer y hoy la temática virus tiene que haber quedado bastante redondeada, porque lo vimos distintas partes del tema. Y bueno, principalmente el tema HIV es importante y lo damos en una clase separada, porque las herramientas farmacológicas que tenemos para tratar la infección son mucho más y han sido muy eficientes, muy efectivas, son tratamientos que están presentes y que es importante que lo tengan claro. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Me alegro que haya quedado claro. Nos vemos mañana entonces con otro tema. Y la clase esta la subo en el correo del día. Hasta mañana. Gracias.